Muy bien, estamos ya aquí en conversación con Juan Ignacio Crespo. ¿Qué tal estás, Juan Ignacio? Bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, viviendo esta pandemia recluidos en casa, como tiene que ser, salvo compras esporádicas. O sea que, Viviendo este sin vivir. sí. Bueno, Juan Ignacio Crespo, la mayoría le conocéis, es analista financiero y yo creo que su opinión es muy seguida y queríamos precisamente escucharla hoy aquí y trasladarla a vosotros. Y me gustaría empezar, Juan Ignacio, precisamente por en qué punto dirías tú que nos encontramos ahora mismo, tanto si quieres en general de la situación con el virus como ya en el punto de mercado. A ver, estamos en un punto crítico. Bueno, todos los momentos son críticos, ¿no? Pero este es crítico en dos sentidos. Las bolsas tienen que decidir si van a utilizar el patrón de comportamiento del crack de 1987 o del crack de 1929, uno de los dos. O cualquier cosa intermedia, pero que no tuviera precedente histórico. Es decir, hay precedentes históricos de bolsas que a lo largo de un periodo pues de 12, 18 meses pues caen un 40, un 50, un 60%. Pero precedentes históricos de caídas tan rápidas como esta que hemos tenido desde finales de febrero solo están el crack del 87 y el de 1929, con lo cual pues podría ocurrir que se fueran más abajo, pero no llegaran a tanto como el 29, pero no tendríamos referencia en el pasado de algo tan rápido y de esa dimensión de caída. Y luego estamos en un momento crítico en España también en cuanto a la expansión del virus. Yo he venido diciendo que las manifestaciones, congresos, eventos deportivos y demás que hubo, incluso conciertos, que hubo el domingo 8 de marzo, el 8M, pues eran como una bomba de neutrones que estallaría pues entre 10 y 15 días después, ¿no? Tengo una hipótesis que es que se producirá ese estallido o veremos que se está produciendo cuando el número de contagios al día multiplique por 1,35 o más los contagios del día anterior, ¿no? O sea, el total, ese número global que se da siempre, ¿no? Que ayer eran 11.000 y pico y hoy son 13.000 y pico, ¿no? Cuando veamos que eso, ese factor de expansión supera el 1,35 es que ha estallado esa bomba de neutrones. Lo comparo con una bomba de neutrones porque la bomba de neutrones, como sabe la gente de más edad, destruía a la gente, mataba a la gente, pero no los edificios. Sí, esa es la parte en la que se parece esto, sí, porque no estamos en una guerra, aunque todo sugiere, ¿no? Esos planes de reconstrucción que se van conociendo, el lenguaje incluso Macron que iba anunciando, pues se va pareciendo, ¿no? A toda esa guerra. Si tuvieses que, decías esos dos patrones históricos del 87 y del 29, si tuvieses que elegir uno de los dos por la pinta que tiene esto. Bueno, pues por la cuenta que nos tiene yo elegiría el del 87, pero no sé si es lo más realista. Por ahora el ritmo de la caída se ajusta más a un 87 que al 29. Y además por una razón también. Aquí, aunque muy lentamente, todos los gobiernos han tardado mucho en reaccionar. El contagio se hubiera podido cortar mucho antes. A mí me asombra que España no cortara los vuelos con China pues hacia el 10 de febrero, cuando ya se veía la magnitud de la epidemia, que no cortara los vuelos con Italia pues el mismo 24, 23, 24 de febrero, cuando se vio ya también la magnitud de lo de Italia, que no se empezaran a prohibir los actos públicos el 1 de marzo, por poner una fecha. Es decir, no es que hubiera que aislar una población cuando todavía no había ningún caso de contagio, o sea, que no era tomar medidas alocadas, sino medidas prudentes cuando ya había señales muy claras. Pero en esto hay que reconocer que todo el mundo ha hecho lo mismo. Intentar ocultarlo, lo hizo China en el mes de enero y lo han hecho todos los demás. Incluso Macron todavía este domingo pasado ha tenido unas elecciones municipales que se podía haber permitido el cancelarlas, aplazarlas, ¿no? Pero luego el lunes, es decir, un día después de haber metido la pata, pues lo mismo que en España, un día después de meter la pata con el 8 de marzo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es una emergencia, qué horror, qué horror. Vamos a retrasar la segunda vuelta de las elecciones. Pues con lo fácil que hubiera sido retrasarlo todo. Ayer hablaba con una amiga que ha sido
pues escrutadora, como diría Italo Calvino, o controladora en una mesa electoral en Francia. Me ha dicho que tenían como 1.000 personas en el ámbito del sitio donde se realizaban las votaciones. O sea que, bueno, pues si hubo alguien contagiado, pues imagínate lo que puede haber ocurrido. Entonces, se ha actuado muy tarde, pero por suerte se está actuando, y sobre todo se está actuando con la bazuca o el bazooka de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que tiene de bueno esa bazooka? Que ha sido muy rápida, relativamente rápida, y que es enorme. ¿Qué tiene de malo? Que creo que va a hacer falta muchísimo más. Por algo que explico hoy en la newsletter. La newsletter, que quien la siga, le recomendamos seguir la newsletter de Juan Ignacio Crespo, por supuesto. A ver, perdona, porque no te he oído. No, digo bien. Que por supuesto que quien no la siga, animamos a seguir la newsletter de Juan Ignacio Crespo. Perdona, claro. sigue con la explicación. Entonces, hay un desapalancamiento global ahora tan fuerte debido pues a las exigencias de garantías nuevas que que operan cuando los activos que uno tiene van perdiendo valor porque va cayendo el precio, y entonces hay un desapalancamiento global brutal, y por eso la Reserva Federal ya tiene ahí más de 2 billones de dólares dispuestos para poder hacer frente a eso, pero que tiene pinta, por las estimaciones que hace JP Morgan, de que podría necesitarse muchísimo más. Es todo el mundo desapalancando a la vez. Por eso hemos visto desapalancando a la vez y en todo tipo de activos. Por eso hemos visto cosas tan raras estos días, como que cayera el precio del oro, incluso que cayera relativamente mucho, en momentos de pánico. Se supone que es un refugio, ¿no? Caía la deuda pública americana, que se supone que también es un refugio. Ayer mismo, ¿no?, caían los dos de precio, la deuda pública americana y también de precio el oro. ¿Por qué? Pues porque son procesos de desapalancamiento que nadie mira atrás. Se produjeron en el crack de 1987, que curiosamente en pleno mes de octubre y en los días de la caída de la bolsa, pues el precio del oro también caía, y se produjeron también en mayor medida en octubre de 2008, cuando estaba quebrando todo el sistema financiero mundial y se esperaban todos pendientes de la retransmisión desde el Congreso norteamericano de ver si se aprobaban o no las medidas de rescate. Y bueno, con los índices en pantalla cayendo a plomo, y el oro pues perdió un 21% en muy pocos días, el precio del oro. Entonces es eso, hay una liquidación general de activos que solo se para si la Reserva Federal, en coordinación con los bancos centrales con los que ya ha establecido líneas de permuta financiera o swaps, y establece algo parecido con bancos centrales de los países emergentes y con algún otro que queda por ahí, ¿no? Australia, Suecia, Noruega, en fin. Y eso es lo que puede detener esto y evitar una catástrofe financiera y económica. ¿En qué te fijas tú para ver si realmente hacemos suelo en mercado o si nos queda mucho más para caer? A ver, pues me fijo en las cosas habituales. Veo cómo se comporta el oro, veo cómo está el VIX, obviamente. Miro también a ver cómo se comporta el índice báltico, que aunque tiene su carácter es bastante incompatible con la bolsa, pero siempre es una referencia de cómo están las cosas en el terreno del transporte marítimo. Miro también, por supuesto, los metales industriales, que dieron señales tempranísimas a finales de enero de que venía una caída fuerte de bolsa, pero que fue una señal fallida. Y luego ya la segunda señal que dieron, que ya era en la tercera semana de febrero, ya inmediatamente después vino el crack, que ya lo podemos llamar el crack de 2020, ¿no? Entonces, hay que mirar diferentes cosas, obviamente también, pues cómo va el diferencial entre el LIBOR o LIBOR y el OIS, ¿no? La medida del riesgo. En fin, hay que mirar un montón de indicadores para intentar acotar pues lo que está sucediendo, pero hay un elemento que no controlamos, que es todo ese apalancamiento que permitió la subida del precio de muchos activos, bolsa incluida, no de las materias primas, que siguen en su
tendencia secular decreciente del precio, sino de otros muchos, ¿no? La renta fija y la renta variable, y entonces pues el desapalancamiento está siendo brutal. Solo la Reserva Federal tiene la capacidad, por un lado, y la determinación, porque además está el presidente Trump detrás para que la tengan con un trabuco, para detener esto. Juan Ignacio, mucha gente ahora, después de las caídas de este 30%, pues mucha gente que tiene incluso fondos casi conservadores, que están cayendo un 10, un 15, se hace la pregunta, ¿no? De, oye, ¿qué hago? ¿Vendo y me quedo tranquilo en mi casa y me voy a un depósito o lo que sea? Me mantengo invertido, incluso alguno dice, oye, invierto más. ¿Tú qué le dirías a estos perfiles? Pues, a ver, se ha vuelto todo tan complicado en estos días, que lo ha expresado muy bien Ray Dalio, ¿no? Ray Dalio, a quien nadie le puede negar que es un genio, construyó un imperio de fondos de inversión desde poco o desde la nada incluso, y ya ha contado que decidieron que no sabían cómo navegar lo del coronavirus y que decidieron no tocar nada de las carteras y que se equivocaron, obviamente, ¿no? Pero es que es casi imposible navegar una situación como esta. Imagínate un fondo de inversión que tenga agotado la capacidad de invertir a través de derivados, ¿no? De tomar posiciones a través de derivados. Tiene que tener todo lo que nos dan garantías, lo tiene que tener invertido en renta fija, con la excepción de un 20% que le permita la CNMV, y si el depositario es distinto, pues otro 20%. El 60% tiene que estar, por lo tanto, invertido. Todo lo que sea invertir, tener invertida esa porción, da lo mismo el plazo, peor si el plazo es muy largo. Pues ¿qué le ocurre a un fondo de esas características? Que finalmente en realidad es un fondo mixto. Debería de ir relativamente bien. Pues que pierde por la parte de bolsa, pierde por la parte de renta fija, que hasta hace un mes o incluso 15 días parecía que en situación de emergencia como esta la renta fija se mantendría o ganaría de precio, ¿no? Entonces se ha vuelto todo tan turbulento que, bueno, a quien sea miedoso, pues que se salga de la mitad, pero no del todo, porque esta solución que yo siempre utilizo como solución de compromiso a quien me pide un consejo personal, y por supuesto no estoy asesorando a nadie ni nada que se le parezca, sino simplemente diciendo algo de puro sentido común básico, que es, pues nada, no voy ni a jugármelo todo al 9, ni a lo contrario, ¿no? Entonces, pues mitad y mitad. Y para terminar, te voy a pedir, ¿cuál sería para ti, crees, el mejor escenario a partir de ahora para que se empiece a solucionar esto, y el malo malísimo? A ver, el mejor escenario es que se endurecieran las medidas de aislamiento para que esto sean 3 semanas de estar aislados y se corte el contagio. Ahí yo creo que hay que imitar a China, con crueldad incluso, porque, bueno, también es cruel una operación cuando te mandan a un quirófano y al que le tienen en el quirófano 8 horas, ¿no? Anda que no es cruel eso. Bueno, pues aquí es una cirugía social que China la ha aplicado con muchísima dureza, y aquí a lo mejor sin llegar a alguno de los extremos que serían prácticamente intolerables para una cultura occidental y en un país democrático, pero sí, muchísima dureza, y 3 semanas fuera, 3 semanas todo el mundo recluido, y fuera de esas 3 semanas empezar a recuperar una vez que hubieran pasado. Con lo cual, pues a lo mejor para junio, incluso para el 15 de mayo, pues podríamos estar ya empezando a recuperar, y si el resto de las economías cerraran de forma simultánea, más o menos, y con dureza también, pues todos a una, y como habrá muchísima demanda remansada del periodo de apagón, pues probablemente podríamos salir con mucha rapidez, siempre y cuando la Reserva Federal además haya contenido lo que comentábamos antes. Ese sería el mejor. Y el peor, pues un descontrol de que no se haya ejecutado bien la cuarentena, te prolonguemos esta situación
de contagio y recontagio, o nosotros o los demás países con los que más nos relacionamos, y bueno, ya por supuesto que la Reserva Federal no consiguiera controlar esto, que yo creo que sí, que lo va a conseguir controlar. Lo que pasa es que no sé si exactamente hoy estamos en un suelo desde hace días, ¿no?, haciendo mínimos muy parecidos, que si hoy la cosa no se desmadra mucho, pues volveremos a hacer más o menos algo del estilo a lo que hicimos antes de ayer, y podría sujetarse, o sea, tiene pinta de que la Reserva Federal lo va a conseguir, pero le va a costar un poco de trabajo, porque desde las medidas importantes de octubre-noviembre, la bolsa en Estados Unidos, me refiero a noviembre de 2008, la bolsa en Estados Unidos siguió cayendo hasta el 9 de marzo. Sí, desde luego la caída ahí fue de 3 meses, si no me equivoco, 4, desde que se hizo la primera rebaja de tipos de 50 puntos básicos, 3 meses, o sea que hay que sostenerlos en el tiempo. Bueno, lo que pasa es que aquí hemos sido más rápidos, ¿no? Sí, yo creo que ese es en la parte de contención de la enfermedad no, pero desde luego en la económica sí, yo creo que ahí la reacción ha sido... Sí, y en la financiera yo creo que muy rápido, aunque la señora Lagarde tuviera esa metedura de pata, no estamos aquí para reprimir diferenciales, ¿no? Pues supongo que ahora contemplará desconsolada cómo los diferenciales se están expandiendo, ¿no? Claro. ¿Tú estás incrementando un poquito el riesgo o de momento estás neutral? O sea, neutral no. Perdona, no sé. Repite porque no te digo bien. No, digo, si tú estás incrementando ahora un poquito el riesgo en esta previsión de hacer suelo o todavía estás cauto. No, yo estoy entrando. Lo que pasa es que yo utilizo un método que siempre me va muy bien, pero que no todo el mundo lo aguanta, que es empezar a entrar sin prisas pero sin pausas. Y terminar haciendo un buen cambio medio, luego te tiras en minusvalías que hay que saber soportar durante una temporada, pero si hay arrancada, pues enseguida puedes decir aquello de al freír será al reír, ¿no? Pero no todo el mundo aguanta ese periodo de minusvalías. Yo estuve así, por ejemplo, entre principios de febrero y el 9 de marzo del 2009, pues tuve que estar ahí aguantando, apretando los dientes. Ya. Bueno, pues lo iremos viendo, Juan Ignacio. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu visión con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Es un placer. Esperamos que la salud siga así de bien y que pasemos este tiempo de cuarentena y lo podamos contar tranquilamente en el futuro. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Ignacio. Igualmente. Adiós.